Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a Alberto y a Ida por invitarme a este evento que por primera vez tengo el gusto de participar en vivo, porque en la pandemia pues tuvimos dificultades, no pude estar en el último, pero para mí es muy grato estar aquí con ustedes. Esta primera diapositiva es para contarles un poco de qué me invitaron a hablar hoy. Me invitaron a hablar del agua, pero quiero recordarles que Acolgen, como muchos de ustedes saben, es un grupo de empresas que tiene dos mensajes muy poderosos que se pueden ver en esta diapositiva, y es que tenemos empresas nacionales y extranjeras. Tenemos actores que han estado durante los últimos 30 años y tenemos actores nuevos que han entrado en los últimos 5 años haciéndole apuestas a este país. Y gracias a estas apuestas para el 2023, Acolgen va a pasar del 80% de la generación representada en este gremio a por encima del 85%. Y que para mí es un privilegio representar este grupo de empresas que tienen todas las tecnologías, que creemos que todas las tecnologías caben dentro de la matriz colombiana, pero que hoy en este evento me han invitado a hablar del agua, de la hidroelectricidad, entonces solo voy a hacer referencia a ella. Entonces, hablando un poco de la hidroelectricidad y habiendo dicho lo anterior, yo quisiera empezar mi presentación con un tema que me causó asombro cuando yo llegué al sector. Yo he tenido la oportunidad de pasar por petróleo, por minería, y ahora estoy en este maravilloso mundo de la generación eléctrica, pero me sorprendió increíblemente cuando llegué a Acolgen que hemos logrado, con gran esfuerzo además creo, dejar por fuera de la agenda de cambio climático el mayor atributo que tenemos, y es la generación hidráulica. Y esto lo digo porque no solo la hemos dejado por fuera en el tratamiento de beneficios tributarios, arancelarios, sino que la hemos dejado por fuera de las últimas leyes de transición energética. Y les voy a poner un ejemplo. En este momento el agua no es considerada un recurso renovable para la generación de hidrógeno verde, según la ley colombiana, según la última ley colombiana. Entonces, esto, yo sé que aquí estamos en un panel de expertos, todos ustedes son expertos en el mundo de generación eléctrica, pero por fuera de acá ha cogido carrera que el agua no es una fuente de generación renovable. Aquí se los estamos mostrando. Yo hice la revisión, además hicimos el ejercicio con varias agendas internacionales y varias agencias en el mundo. Y en Colombia, además de que tenemos un apellido bastante curioso que no lo entienden por fuera de Colombia, ¿sí? La generación renovable tiene un apellido no convencional, ¿sí? Y se suscribe nada más al solar y al viento, pues en el mundo no solo la eólica, la solar, el hidrógeno, la geotermia y la hidráulica son renovables, ¿sí? Pero además, como les dije, les quiero dar dos ejemplos. La Agencia Internacional de Energía dice que la generación hidroeléctrica es el gigante olvidado de la generación renovable y que debe apalancar la transición energética si queremos cumplir con la meta que se ha puesto el mundo al 2050 de ser carbono neutro. Aquí les tengo otro ejemplo. Ustedes conocen muy bien esta agencia. Esta agencia además se ha caracterizado
El IRENA se ha caracterizado por empujar y por promover el crecimiento de la energía eólica y solar en todo el mundo, pero creo que también es muy importante resaltar lo que nos están diciendo desde IRENA. La capacidad hidroeléctrica existente del mundo deberá crecer aproximadamente un 60% para el 2050, para alcanzar 2.150 gigas y ayudar a limitar el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados centígrados. Entonces, como podrán ver, el reto es enorme. Pero además la misma Agencia Internacional de Energía nos está dando una alarma. Nos está diciendo que la generación hidroeléctrica ha disminuido durante los últimos años, que hemos tenido sequías durante los últimos años, aunque Colombia ha sido la excepción durante los últimos 2, creo que no hemos tenido tantas lluvias como las que estamos teniendo ahora, que además pues, nos están generando bastantes dificultades en ciertos puntos. Pero esta agencia nos está diciendo que si queremos cumplir los escenarios de emisiones, la generación hidroeléctrica tiene que crecer un 3% anual, tiene que mantenerse creciendo durante un 3% anual. Y la mala noticia es que el último año no ha crecido ni la mitad de lo que debe crecer. Esto para que volvamos a pensar en este tipo de generación y en que tenemos que estar orgullosos como país de este tipo de generación que tenemos, que además tiene otro montón de atributos como el de confiabilidad, que lo vamos a ver más adelante, pero para poder poner sobre la agenda de todos otra vez esta tecnología. ¿Y qué sería de Colombia sin la generación hidroeléctrica? Y me gustaría que reflexionáramos sobre esto, porque hay una gran pregunta que nos hacemos cuando se está trabajando desde el mundo regulatorio, desde el mundo político y desde el mundo legislativo, y es si estaríamos mejor o si estaríamos peor. Y yo creo que el mundo en el último año nos ha dado una lección muy importante. Y la realidad es que estaríamos expuestos a situaciones muy delicadas, situaciones como a la dependencia de combustibles externos, a señales de desabastecimiento, como le está pasando a varios países del mundo, y a señales de precios que podrían llegar a 10 veces más costosas que lo normales. Ahí quiero también hacer una claridad. Es cierto que tenemos una dificultad de precios en este momento en Colombia. No lo he dicho acá, sino también lo he dicho en medios de comunicación, en el Congreso y en cada esquina de la costa donde me preguntan que qué va a pasar con los precios de energía. Pero no hay que olvidar que esto es un coletazo macroeconómico que le ha pegado a todos los sectores, que le está golpeando a varios sectores en el mundo, no solo el sector energético, y no se debe a un diseño ineficiente de mercado. Tenemos un gran diseño de mercado. Tenemos hoy una matriz y un diseño de mercado que nos ha permitido estar encendidos durante los últimos 30 años y no podemos perder de vista eso, sobre todo cuando estamos viendo que países supremamente desarrollados y que hicieron unas apuestas bastante limpias y uno diría de pronto un poco con una velocidad no muy apropiada, que la van a pasar mal. La van a pasar por lo menos mal el próximo invierno. Y para esto quiero traerles un ejemplo de lo que estamos viendo en seguridad energética. Según la medida del trilema del WEC, que tiene 4 puntos, el primero es la capacidad de cumplir con la demanda, el segundo es la resistencia a choques externos, la tercera es la eficiencia en el uso de fuentes y la cuarta es la resiliencia a la infraestructura. Colombia, como pueden ver, está en el puesto número 22. Pero sin hablar puntualmente del indicador, que yo creo que eventualmente va a tocar revisarlo, ¿sí?
podemos ver dos cosas. La primera, y es que los países señalados en rojo son matrices eléctricas fósil dependientes, mientras que los países señalados en azul son matrices hidrodependientes. Pero lo segundo que podemos ver de ese listado y que yo invito a que analicemos, y es que la gran mayoría de los países con una mejor calificación que Colombia, pero que son fósil dependientes, en este momento su seguridad energética está en jaque. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver, pero la semana pasada estuve en unas reuniones con unas empresas españolas que quieren hacer apuestas por Colombia, y en Europa se ha desarrollado un concepto que se llama el turismo energético. Es decir, todos los países que la van a pasar muy mal, como por ejemplo Alemania, las personas están migrando hacia las partes más calientes de Europa para poder superar el invierno, porque están viendo que no solo no se van a poder pagar los precios de las tarifas de energía, sino que en algunos casos no va a haber energía y van a entrar en racionamiento. Entonces, yo siempre he peleado como con este indicador, mi equipo sabe, y yo creo que la reflexión que tenemos que hacer hoy, y que gracias a que me invitaron a hablar del agua, aunque estemos en el puesto 22, como podrán ver entre los azules, podríamos decir que estamos como los que tenemos más seguridad energética, sobre todo en esta situación mundial y geopolítica que estamos viviendo. Y lo cierto es que no contar con generación hidroeléctrica significaría, a grandes rasgos, estos son unos números muy a 30.000 pies de altura, pero suponiendo que Colombia reemplazara parte de su generación y se dedicara solo a que cambiara el agua por generación térmica, por generación solar y por generación eólica, pues en generación térmica estaríamos viendo que estaríamos por encima de las emisiones que tenemos hoy. Hoy estamos en cerca de 9 millones de toneladas al año, estaríamos por encima de 30 millones de toneladas al año. Si quisiéramos mudarnos solo a generación solar reemplazando el agua, tendríamos que hacer inversiones por encima de 1.000 billones de pesos en sistemas híbridos, sin contar que tendríamos que tener inversiones en baterías para poder darle confiabilidad al país. Y en generación eólica, pues tendríamos que instalar aproximadamente 11.000 kilómetros cuadrados. Esto es el tamaño del departamento de Sucre, se los pongo como ejemplo, para poder reemplazar lo que hoy nos da el agua. Y vuelvo y digo, no creemos desde Acolgen que es que no nos gusten todas las tecnologías, nos encantan todas las tecnologías, pero lo que ha pasado últimamente en función de la generación hidroeléctrica nos preocupa, porque creemos que es un gran recurso que tiene el país. Eso es el recurso que además nos va a permitir alcanzar las metas que se puso Colombia de carbono neutralidad y que apalanca la entrada de otras tecnologías. Habiendo dicho esto, yo creo que los sistemas de generación hidráulica, los países que no cuentan, con generación hidráulica, no solo son costosos, son ineficientes y son contaminantes, y en algunos casos las tres, ¿sí? Y la Agencia Internacional de Energía también nos está dando señales importantes. Para mantener la temperatura dentro del 1.5 grados para la próxima década, el informe de la Agencia Internacional de Energía nos dice que necesitamos aproximadamente 1.300 gigas adicionales en el mundo. ¿Esto qué representa? Representa dos números muy importantes. Uno, que se crean alrededor de 600.000 puestos de trabajo formales, sin contar todos los encadenamientos productivos.
y obviamente las inversiones, alrededor de 1.7 billones de dólares que se tienen que dar para poder sacar estos proyectos adelante. Hay una alarma, y la alarma la pueden ver ahí. Las inversiones anuales necesarias para cumplir la meta no están llegando ni al 50% de lo que se debe llegar para poder cumplir con esta meta. Entonces, el mensaje aquí es que nos están dando señales las agencias internacionales, y ahora que se está poniendo a prueba el mundo entero en sus sistemas energéticos y en su seguridad energética, pues tenemos que darle el valor a los energéticos que tiene Colombia, que contamos con la gran mayoría, pero volver a reivindicar el valor de la generación hidroeléctrica. Esto también enfocado a que la generación hidroeléctrica le apunta a varios indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible. Directamente podemos ver que nos permiten contar con agua limpia cuando está embalsada, es una generación asequible, no contaminante, es un foco que apalanca la industria, la innovación y desarrolla nueva infraestructura, y claramente es una acción por proteger nuestro planeta. Adicionalmente tenemos indirectamente que el sector hidroeléctrico le aporta a otros 6 objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, podemos seguir trabajando en generación hidroeléctrica a grande escala, a mediana escala, a pequeña escala, y desarrollarla de una forma responsable, porque son muchísimos más los beneficios y podemos trabajar para hacerla de una forma responsable y sostenible. Habiendo dicho esto y viendo los escenarios de descarbonización en Colombia, que no son ajenos, el gobierno anterior hizo una apuesta también por llegar a la carbono neutralidad en el 2050. Este ha reiterado su compromiso, ¿sí? Y como podemos ver en un estudio reciente que hizo el CREE con una de nuestras asociadas en él, nos permite entender qué necesitamos para lograrlo, ¿sí? Y en esta gráfica, pues yo no voy a entrar en detalle en el estudio, pero dice que la generación hidráulica, bajo cualquier escenario, y ellos nos presentan varios escenarios de descarbonización, la energía hidráulica tiene que triplicarse. Y eso es una meta que además puede cumplir el país. Porque es que hay países que no cuentan con el recurso hidrológico que sí tenemos en Colombia, ¿sí? Según la UPME, nosotros tenemos un potencial gigantesco para crecer, y como les dije, en varios tipos de proyectos. Proyectos a gran escala, proyectos a mediana escala y proyectos a menor escala. Y estos proyectos, además a menor escala, quiero resaltar que tienen una importancia más que técnica y más que económica. Las pequeñas centrales hidroeléctricas son proyectos que llegan a lugares del país donde no llega nada, donde no llega el Estado, donde no llegan las carreteras, donde lo único que llega es una central de estas. Y esto representa desarrollo y beneficios para esa región. Entonces, yo creo que tenemos la capacidad, sabemos cómo hacerlo, y tenemos la responsabilidad de volver a reivindicar nuestra generación hidroeléctrica. Perdón. Aquí finalmente quiero volver a resaltar, el director de la Agencia Internacional de Energía nos sigue dando mensajes,
nos está diciendo que la hidroelectricidad tiene que estar otra vez dentro de la agenda de cambio climático, ¿sí? Y aunque suene obvio, y más con este auditorio que tengo, pero no me canso de decirlo, y no me canso de decirlo en el público que no es experto en el sector, ¿sí? Es que yo creo que tenemos ya 3 acuerdos que son muy importantes. Y no solo lo decimos desde Acolgen, lo está diciendo IRENA, lo está diciendo Naciones Unidas, lo está diciendo la Agencia Nacional de Energía. La hidroelectricidad es limpia, es renovable. La hidroelectricidad debe crecer para alcanzar la carbono neutralidad. Y finalmente tiene que volver a ser parte de la agenda global. Esto no quiere decir que no tengamos retos, tenemos unos retos muy grandes y muchos puntos a mejorar. Y quiero cerrar mi presentación con esos 7 puntos, porque son fundamentales para que este sector siga creciendo. Según el último informe de la Agencia Internacional de Energía, ese no está acá, pero quiero arrancar por él porque el informe salió hoy. El primer llamado que hace la agencia es a que los gobiernos deben promover la inversión privada en generación renovable, porque está visto que a nivel mundial el 70% de estas inversiones la está haciendo el sector privado. Entonces, esta es una señal supremamente poderosa para que los gobiernos sigan construyendo política pública y los que ya la construyeron la mantengan. Porque para todos estos proyectos, y en este caso no estoy hablando solo de hidroelectricidad, sino de todos los proyectos que se están construyendo de generación de energía en el país, las reglas claras son fundamentales. Luego, son 8 puntos, ya arranqué con el que no estaba, pero en la lista aparecía como primero, posicionar a la energía hidráulica dentro de la agenda de cambio climático, robustecer los estándares de sostenibilidad para el desarrollo de los nuevos proyectos. Esto es una lección que creo que tenemos aprendida, las dificultades que tiene una gran hidroeléctrica muchas veces en el tema social, en el tema ambiental, pero sobre todo esto podemos navegar y mejorar para que estos proyectos se sigan construyendo. Reconocer el rol que tienen las hidroeléctricas para garantizar abastecimiento y remunerarlas por ello. Maximizar la flexibilidad que entregan al sistema mediante esquemas de incentivos para modernizar los equipos. Y aquí quiero también resaltar una idea que a veces se tiene preconcebida, y es que las plantas existentes son plantas que ya amortizaron todas sus inversiones, cosa que está lejos de la realidad. Las grandes hidroeléctricas del país, algunas de ellas tienen 30 años, 25 años, pero las inversiones que hay que hacer para mantenerlas actualizadas superan muchas veces el valor inicial de CAPEX de estas plantas. Entonces, cuando se habla de diferenciar de plantas nuevas con plantas existentes con el criterio de inversión, pues creemos además que es una aproximación equivocada, que no está reconociendo las inversiones que se están haciendo en el sector y que se hacen permanentemente para mantener todos estos proyectos al día en tecnología y en eficiencia. La Agencia Internacional de Energía también nos dice que las plantas hidroeléctricas nos tienen que dar soporte y se deben expandir, las de bombeo, y esto también lleva a hablar de cuidar los sistemas de almacenamiento y avanzar también en el tema de baterías para las que no son de grandes embalses. Invita a movilizar recursos financieros para el desarrollo de estos proyectos, sobre todo en los países en desarrollo, porque representan energía limpia, eficiente y confiable. Y finalmente invita también que dentro de la remuneración de las plantas se deben reconocer todos los beneficios que le traen a la sociedad estos proyectos, porque sobre todo las grandes plantas de grandes embalses viabilizan
una gran cantidad de actividades productivas alrededor de estos embalses. Y como digo yo, muchas veces son matrimonios a más de 30 años con las propias comunidades, en las que son fuente de desarrollo, de encadenamientos productivos y que tenemos que seguir trabajando para que esto suceda de mejor manera y, como les digo, con todas las opciones de mejora, pero entendiendo que tenemos una gran oportunidad con este gran recurso que tiene Colombia. Y hasta aquí mis reflexiones. De verdad, muchas gracias por la invitación, el tiempo, el día de hoy.